El día de hoy vamos a conversar un tema importante para todo médico, sobre todo para todo médico interesado o que en algún futuro piense especializarse o que tenga población pediátrica a su cargo, ¿no? El estatus epiléptico. Yo soy la doctora Brenda Mazar Zavala, médico residente de segundo año del Instituto Nacional del Niño de Breña. El estatus va a ser la emergencia médica neurológica más común en la infancia. La ILAE, que es la Liga Americana contra la Epilepsia, la define como un solo ataque epiléptico más de 30 minutos. Esta era la definición más antigua, ¿no? O una serie de ataques epilépticos durante los cuales no se recupera la conciencia en un periodo de 30 minutos, ¿no? Además, va a estipular actualmente unas dimensiones operativas que las vamos a ver a continuación, dependiendo del tipo de convulsión. Va a resultar el estatus de la falla de mecanismos responsables de la terminación de la convulsión o del inicio de mecanismos que conducen a convulsiones prolongadas. Una afección que puede tener consecuencias a largo plazo. Muy importante saber que el punto T2, más allá de la convulsión del punto T2 de la dimensión operativa, incluye la muerte neuronal, lesión neuronal o alteración de... Para lo que es En cuanto a lo que es la epidemiología, vamos a ver que las tasas de incidencia, las causas y el pronóstico varían según la edad. La mayor incidencia en el primer año de vida. La causa más común va a ser el estatus epiléptico febril. Aproximadamente el 60% van a estar neurológicamente sanos de estos niños antes del primer episodio, y entre el 10 y el 20% de los niños con epilepsia al menos tendrán una vez en su vida se presentará como un estatus, ¿no? Muy importante saber que hay factores de riesgo tanto de recurrencia como, eh, como si es que el niño tiene antecedente o sin antecedente. Por ejemplo, si él tiene antecedente de epilepsia, pues puede haber anomalías en el electroencefalograma, convulsiones van a ser factor de riesgo, unas convulsiones focales con generalización secundaria, aparición del estatus como primera convulsión o anormalidades generalizadas en la neuroimagen, ¿no? Si mi paciente no tiene antecedentes de epilepsia, voy a tener un historial, voy a ver si hay un historial de estatus epiléptico anterior, si es de inicio temprano, ¿no? Si es de inicio temprano, muy probablemente se repita, ¿no? Un año menos. Si hay etiología sintomática. Y si hay factores genéticos también, muy alto riesgo de repetir como estatus o que sea una epilepsia de difícil manejo, ¿no? Si tengo asociado a un síndrome de Dravet o un síndrome de Alzheimer. En cuanto a las causas, ¿no? Hay múltiples causas, por ejemplo, que sea el estatus un síntoma agudo de una enfermedad más frecuente, ¿no? Por ejemplo, que sea una infección del sistema nervioso central, una MEC, que sea una lesión hipóxico-isquémica aguda antigua, que sea una enfermedad metabólica, una hipoglicemia, un error innato del metabolismo en pacientes lactantes, desequilibrio de electrolitos muy frecuente en pacientes renales, y en pacientes con alguna enfermedad como CIHAT, por ejemplo, lesión cerebral traumática, por ejemplo, un TEC que luego convulsione, drogas, intoxicación, envenenamiento, muy importante preguntar, o un ACV. Para continuar, vamos a continuar con lo que es la fisiopatología. Es muy importante saber que hay neurotransmisores estimulantes del sistema nervioso central, es decir, excitadores como el glutamato e inhibidores como el GABA, ¿no? Muy importante. Entonces, como sabemos, va a haber una prolongación, ¿no? Un aumento de excitadores y disminución de inhibidores para que se prolongue la convulsión y llegue a ser un estatus epiléptico, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que los receptores GABAérgicos son endocitados, es decir, su número va a ser disminuido por la clatrina. Estamos viendo que son vesículas recubiertas de clatrina que van a ser destruidas por los endosomas, y sin embargo los receptores van a ser suprarregulares, es decir, va a haber un montón de glutamato y poco GABA, por lo tanto va a haber una prolongación, ¿no? Lo que va a hacer lo que va a dar como respuesta final la prolongación de este estado neurológico, ¿no? Dando todas las características, ¿no? Puede haber hipertermia y luego una hipotermia, una hiperglicemia y luego una hipoglicemia, una hiper y luego una hipotensión durante la fisiopatología del estatus, ¿no? Entre los cambios fisiopatológicos que puede haber dentro de esta enfermedad. Continuamos. En cuanto a la clasificación, pues
El UpToDate lo clasifica en 4 tipos actualmente. Hay varios tipos de clasificaciones, no hay que encasillarnos en solo una, pero esta me pareció interesante por el tipo, ¿no? Puede ser convulsivo generalizado, focal, con o sin deterioro de conciencia, como estamos viendo, y a la izquierda vemos de ausencia. El más frecuente, obviamente, convulsivo generalizado, que incluye tónico-clónica o tónica por separado y clónica por separado, siempre asociado con pérdida de conciencia. La focal con deterioro de conciencia va a ser, es un estatus que va a ser comprendido por episodios continuos o repetidos de síntomas focales motores o sensoriales o cognitivos con deterioro, ¿no? El otro, la única diferencia va a ser el que no tiene el deterioro, y el de ausencia es una actividad convulsiva generalizada, pero caracterizada por una alteración de la conciencia, no necesariamente inconsciencia, que puede incluir las mioclónicas o las pseudoconvulsiones o convulsiones psicógenas. En cuanto a lo que es el diagnóstico, vamos a ver que la historia clínica es muy importante en los antecedentes, traumatismos, infecciones o ingestión de tóxicos, antecedentes familiares, preguntar historia perinatal, descripción del inicio de crisis, características de evolución y duración de las crisis, si tiene o no historial de epilepsia, como vimos, medicación habitual y dosis, y si realmente lo cumple, ¿no? Lo más importante es muy, muy importante saber que muchas veces se le da todo, pero no hay una regularidad entre el tratamiento, entonces no colaboran los papás, ¿no? Probables desencadenantes: si tiene una infección viral, respiratoria, gastrointestinal o una infección bacteriana intercurrente, pues va a disminuir, eh, va a disminuir la efectividad del medicamento en sangre, ¿no? Haciendo más propensa que el paciente convulsione e incluso presente un estatus. El examen físico, nombre o examen físico que evalúe el estado respiratorio y circulatorio, debe ser de manera breve, debe establecerse inmediatamente una vía aérea adecuada y instituir terapia de apoyo a oxígeno, o de necesitarse en un extremo ventilación mecánica, ¿no? Que usualmente no se requiere. Debe colocarse una vía periférica, obtener muestras de sangre, administrar medicamentos, iniciar una monitorización continua de funciones vitales y un examen neurológico muy rápido. Una glucosa entre los exámenes, ¿no? Auxiliares, ya una hemoglucotesa a la mano, niveles de electrolitos, calcio y magnesio, un NAGA, ¿no? Gases, y un hemograma completo, niveles séricos de medicamentos si los puedo dosar, o ya de repente si se queda hospitalizado dosarlos dentro, ¿no? Sobre todo los exámenes básicos podría ser el inicio, pero preferible todo de una toma, ¿no? En cuanto a lo que es el manejo, pues es necesaria una monitorización cardíaca, de presión arterial y oximetría de pulso, el mantenimiento de una vía aérea adecuada y un intercambio normal de gases es prioridad, ¿no? Para evitar más bien las consecuencias de la hipoxemia, ¿no? Puede haber una acidosis metabólica, ¿no? Pero por lo general puede resolverse. También un electroencefalograma cuando hay dudas sobre la presencia o no de un estatus epiléptico. Si el paciente tiene fiebre, se puede utilizar antipiréticos, y además debe corregirse si tiene alguna anomalía metabólica, por ejemplo una hiper o hipoglucemia, ¿no? En el tratamiento inicial, el algoritmo de manejo, pues tenemos que saber que a la cabeza van las benzodiazepinas. Puedo tener el lorazepam 0.1 miligramos por kilo, difícil de conseguir en nuestro medio. Más frecuentemente tengo el midazolam a la mano o el diazepam, pero entre los dos se prefiere el midazolam intramuscular o sobre todo endovenoso, y si no tuviera vía endovenoso, intranasal, ¿no? A 0.2 miligramos por kilo dosis máxima. Del MIDA puede llegar hasta 8 a 10 miligramos, ¿no? Si las convulsiones continúan más de 5 minutos, se puede administrar dosis adicionales de lorazepam o diazepam. Sin embargo, no se recomienda mucho administrar doble dosis de midazolam, a pesar que algunas veces es necesario, pero hay un riesgo de depresión respiratoria y hay que conocer bien. Así como también, colegas, es muy importante saber la segunda línea del tratamiento. Cuando las convulsiones continúan más de 10 minutos en nuestro algoritmo, pues al menos después de 2 dosis de las benzodiazepinas está indicada una segunda terapia, ¿no? Algunos creen que la fenitoína, fosfofenitoína o levetiracetam o valproato son opciones igualmente razonables en este contexto. Entonces vamos a ver que acá tenemos el algoritmo establecido por la ILAE, ¿no? Vemos que hay que estabilizar, habíamos dicho oxigenación, monitoreo. Vemos en la primera línea la glucosa, muy importante medir. Y de 5 a 20 minutos establecer la primera línea de tratamiento, ¿no? Si no cede espontáneamente antes de los 3 minutos,
que es la estabilización. Entonces debo escoger midazolam, lorazepam o diazepam, y si no está disponible, podría elegir alternativas, ¿no? Como el fenobarbital o diazepam intrarrectal o midazolam intranasal. Si pasa de esto entre 20 y 40 minutos, pues debo establecer ya uno de los primeros medicamentos de segunda línea, que es la fenitoína endovenosa a 20 miligramos kilodosis, dosis máxima de 1000 a 1500 según varias guías, el ácido valproico o el levetiracetam con las dosis que se ven en el algoritmo. Importante saber que muy diferente es la dosis de ataque de mantenimiento, ¿no? Y que voy a tener que tener en cuenta que hay pacientes que tienen RAM a ciertos medicamentos, hay que tener mucho cuidado. Uno de los riesgos más frecuentes, por ejemplo, de la fenitoína, aparte de causar arritmias cardíacas, también es la hipotensión. Y en una tercera línea, pues si no hay una evidente, si no hay un cese de la convulsión o hay una recurrencia de esta, pues puedo llamarlo ya un estatus refractario, y además de eso puedo utilizar midazolam, tiopental o fentobarbital en infusión. Y mi paciente ya debe tener un video, un monitoreo de electroencefalograma, y ya es un manejo de UCI. Importante saber esto. Entre las complicaciones, pues voy a tener hipoxemia, alteraciones de la glucosa, acidemia, como había mencionado, alteraciones de la presión arterial, frecuencia cardíaca, presión venosa central, puede haber una hipertensión endocranial, y entre otros hallazgos puede haber una leucocitosis y también una hipertermia, que no necesariamente es fiebre. Y además puede haber otros hallazgos como rhabdomiólisis, hipercalemia y entre otros. Como había mencionado, el estatus refractario se asocia con una alta mortalidad y morbilidad. Se estima que la mortalidad puede llegar incluso hasta el 32%, puede ser en menores de 5 años más frecuentemente. Alta probabilidad de fallecer si hay anormalidades en el electro. Es una actividad que va a persistir, como había mencionado, más de 30 minutos después de haber instituido unas benzodiazepinas y un fármaco de segunda línea. Y es todo por ahora. También mencionar el estatus suprarrefractario antes de culminar. Muy importante saber que si antes de las 24 horas recurre la convulsión o esta persiste más de 24 horas, a pesar de tener midazolam o tiopental en infusión, y ya estando mi paciente en UCI, pues hay alto riesgo de secuelas neurológicas y se le llama el estatus suprarrefractario. Muy probablemente alto riesgo de morbimortalidad, queridos colegas. Eso es todo por hoy. Traté de hacerlo lo más breve posible. Muchas gracias a todos.